En Mateo capítulo 25, versículo 34 dice: Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Él utiliza este símbolo para mostrar cuáles serán las características de las personas que heredarán el reino de Dios. Y más adelante va a describir que una de esas cualidades tiene que ver con la atención a los necesitados. Y él dice: por cuanto hicisteis a estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. En esta lección vamos a hablar de este aspecto. ¿A quiénes llama Jesús estos hermanos pequeños? Y cuáles son las acciones que nosotros debemos realizar para dar evidencia de que estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. Bienvenido, bienvenida a este momento de estudio de la Biblia a través de las lecciones de la Escuela Sabática, quienes nos siguen en Radio Nuevo Tiempo y quienes también nos siguen a través de las redes sociales. Axiomas, más allá de la evidencia. Estamos estudiando la Biblia, queridos amigos. Este tema de hoy titula a uno de mis hermanos pequeños o a uno de estos mis hermanos pequeños. Para ello tenemos dos invitados, dos amigos. Está con nosotros Ronald. Bienvenido, querido Ronald. Un saludo, por favor, a nuestra audiencia. Bueno, para mí es una gran alegría poder estar en este programa y bueno, saludos a todos los que nos están viendo y todos los que nos están escuchando. Bien, está con nosotros también Jorge Daza. Él es también pastor acá en Bolivia. Un saludo especial. Luego de saludo a la audiencia, por favor, guíanos en una breve oración. Es un privilegio poder ser parte de esta programación. Un saludo a cada uno de los que sigue este programa, que podamos seguir alimentándonos más y más de la palabra de Dios. Vamos a cerrar los ojos para poder orar. Oh querido Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias porque en tu infinita providencia tú has puesto en el corazón de tus profetas, de cada uno de tus hijos que transmiten el mensaje, un sistema de ayuda para las personas más necesitadas. Querido Padre, que podamos ser tocados con tu Santo Espíritu para poder ser administradores sistemáticos de todos los recursos que nos das. Querido Padre, que nos guíe, Señor, en este momento, en el estudio de tu palabra, y que puedas dar frutos de tu Espíritu en nuestras vidas y en cada uno de tus hijos e hijas. Es el favor que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. En el ministerio de Jesús, él dio bastante énfasis como un parte del cristianismo práctico, el dar énfasis a la ayuda a los necesitados. De paso, el concepto del Mesías del tiempo de Jesús era un Mesías libertador, un Mesías que en lo posible les liberara del yugo romano y comenzara a establecer el nuevo reino de Israel. Pero Jesús se presenta con un perfil diferente, especialmente tendiendo a la ayuda a los necesitados. ¿Dónde encontramos o cómo podemos resaltar ese hecho? Bueno, en sí, lo que podemos ver, la lección nos muestra de que justamente, como decía Pastor, los israelitas esperaban a un Jesús libertador, ¿no? Esperaban un Jesús libertador, ellos querían ver a ese Jesús. Y bueno, llegado el momento, Jesús se presenta como, bueno, en sí la lección nos menciona, Él se presenta con simpatía, con compasión y con amor, y muestra su gran misión, ¿no?, que se encuentra ahí en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16 al 19, donde yo he tomado tres palabras claves ahí. Una es sanar, o sea, la misión con la cual Jesús se presenta es la misión de sanar, libertar y predicar, ¿no? Y bueno, eso sería, Pastor. Bien, ahora Jesús
lee la Biblia, lee el texto del Antiguo Testamento de Isaías y él lo aplica para sí como Mesías. ¿Cómo cayó eso ante los demás? Es un contexto muy interesante porque en aquella época se podía ver una expectativa de parte del pueblo de un Mesías libertador, quien iba a liberarlos en ese momento del yugo romano en el que estaban ellos viviendo. Incluso, sumado a eso, se puede ver que para el contexto se veía que los pobres eran un tanto despreciados porque la pobreza era vista como una maldición, ¿no? Y eso era despectivo para cualquiera. Entonces, el hecho de que Jesús tome el rollo de Isaías, se presente él mismo como el libertador, no de este yugo romano, sino como el libertador de estos pequeños pobres que necesitaban ayuda, fue realmente romper un paradigma, ¿no?, de esa época. Capítulo 4 de Lucas, versículo 18 en adelante, dice, lee Isaías 61, 1 y 2, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, ese es el Mesías, para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y cuando terminó de leer dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Estaba diciendo, aquí está el Mesías, pero el énfasis principal va a ser comenzar a aliviar la necesidad de las personas. ¿Y cómo queda eso para nosotros como seguidores de Jesús? Como seguidores de Jesús necesitamos seguir una religión pura, igual que la del mismo Mesías. Hay un texto interesante que se encuentra también en Santiago, capítulo 1, versículo 27, que nos habla de esa religión pura. Y dice lo siguiente, la religión pura y sin mancha ante Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en su tribulación, y guárdense sin mancha de este mundo. El Señor nos llama a poder seguir sus pisadas, porque Jesús hizo justamente eso, vino a darles liberación de todas estas necesidades. No puede haber un cristianismo que sea solo teórico, que quede en la iglesia, en el templo, y que en la vida práctica viva alejada de las necesidades que se presentan en la sociedad. Ahora, en el Antiguo Testamento, especialmente en el pueblo de Israel, habían algunas orientaciones para tratar de evitar que la gente caiga en pobreza. ¿Qué nos puedes decir de eso, Ronald? Bueno, en el antiguo Israel, los israelitas practicaban el trabajo de los 6 años y el descanso de 1 año, ¿verdad? Y en el descanso de 1 año era justamente dedicado para todas las personas necesitadas, para los pobres, ¿no? Las tierras, ¿no? Las tierras eran trabajadas por 6 años por los propietarios y el 7º año los pobres podían trabajar. Pero también al mismo tiempo nos muestra también de que la gente cuando hacía las cosechas, ¿no?, de los diferentes productos que ellos producían, tenían que dejar algo para estas personas necesitadas, ¿no?, para los pobres. Y las viudas, y por eso está la experiencia de Ruth y Noemí, ¿no? Cuando llegan de nuevo a Belén y ahí Noemí o Ruth va a recoger las espigas que quedaban de lo que sobraban. Había un sistema prácticamente de ayudar al necesitado, había una cultura y hasta mandamientos que guiaban a que se alivie la necesidad del pobre. Existen varios pasajes, ¿no?, donde justamente habla de cuando las personas necesitadas iban a recoger. El caso de Jesús también, ¿no?, cuando estaba con los discípulos en el campo y también los discípulos tuvieron que recoger trigo. Entonces, ahí está un ejemplo también, pastor. Es interesante el concepto, inclusive ahí cada 7 años o después de 6 años, las deudas eran perdonadas, ¿no? Es interesante cómo el pueblo de Israel tenía maneras de ayudar a la persona si cayó en una situación difícil para que se vuelva a levantar. Así que tenemos claro el elemento de evitar de que alguien esté en la miseria prácticamente. No olvidemos ahí también la figura del Redentor, ¿no?
aquel hermano cercano que siempre redimía a la familia. En el caso, por ejemplo, de que una mujer pierda a su esposo, se haga viuda, el hermano más cercano debía incluso casarse con ella para poder mejorar la situación, y era el redentor de esta familia que muchas veces quedaba sin un ingreso económico, con hijos que deben criarse y que deben crecer. Así que efectivamente había muchas leyes como esta que podían ayudar a contribuir estas necesidades. Bien, cuando Jesús, o mejor dicho, el joven rico se acerca a Jesús, indaga sobre la necesidad y qué hacer para heredar el reino de los cielos, sale el tema de ayudar a los pobres. Jesús le dice literalmente, ¿no? Está el versículo ahí en nuestra lección: vende lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Cuál es el mensaje detrás de este texto? El joven rico era un joven que quería encontrar una respuesta positiva en las palabras de Jesús a lo que él estaba haciendo, ¿no? Él había entregado el corazón a Dios en un aspecto de la vida y tenía un carácter moral muy intachable y guardaba todos los mandamientos, pero no le había entregado el corazón sin ninguna reserva. Había reservado para él una parte, ¿no? Y es que a veces sucede eso, que entregamos a Dios todo nuestro tiempo, entregamos al Señor todos nuestros talentos, pero no entregamos el dinero. No, el dinero es para mí, Señor, no puedes tomarlo. Ese error Jesús lo quiso corregir. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿no? Una ayuda. ¿Y qué le ofrecía Jesús a cambio? Y entonces heredarás la vida eterna. Y también le dice: ven y sígueme. Y le estaba diciendo: vas a tener el privilegio de estar cerca mío. En otras palabras, él estaba rechazando la cercanía con Jesús y la vida eterna a cambio de las cosas momentáneas, materiales, ¿no? Exactamente. Algo que también podemos notar acá es que muchas veces humanamente las personas piensan de que con dinero siempre pueden hallar la felicidad, pueden tener esa tranquilidad, esa paz, pero la lección nos muestra también que muchas veces no es así, ¿no? El dinero no compra la paz, muchas veces el dinero no compra la tranquilidad de una persona, la felicidad, ¿no? No tiene precio. Entonces, quizá el joven rico tuvo este pensamiento de tener todo y ser feliz, pero nos muestra también de que no es así, ¿no? Así es. Vamos a una pausa y volvemos enseguida para continuar hablando un poquito más del joven rico. Después vamos a hablar de la historia de Zaqueo también, que es un caso muy interesante. Ya retornamos con Axiomas. Hemos estado conversando sobre la experiencia del joven rico y creo que podría representar a muchas personas que religiosamente cumplen todo lo que se establece dentro del padrón religioso, pero no está el corazón plenamente entregado al Señor, y cuando llega el momento de poner en práctica se prefieren quedarse con lo material. Está un ejemplo interesante que mencionábamos también, el caso de Zaqueo. ¿Cómo es la experiencia de Zaqueo? ¿Cómo él da evidencias de que quería seguir las enseñanzas de Jesús? Bueno, acá en la lección encontramos más o menos un paralelismo, ¿no?, entre el joven rico y Zaqueo, ¿no? El joven rico y Zaqueo, ambos eran ricos, ambos querían ver a Jesús, anhelaban ver a Jesús. En el encuentro del joven rico y en el encuentro de Zaqueo, las ansias de ver a Jesús, la emoción de encontrarlo, se ve, ¿no? Y también ambos aspiraban a tener la vida eterna. Pero en el caso de Zaqueo, nosotros encontramos de que él logra ver a Jesús y tiene esa transformación en su vida, ¿no? Jesús logra ver las intenciones y el deseo que él tenía de no solamente cambiar su vida, sino también de ayudar a los demás. Bien, él reacciona y le dice: todo lo que he defraudado yo lo voy a devolver 4 veces, y él menciona, ¿no?, de lo que tengo, la mitad voy a dar a los pobres, que es el tema aquí en esta oportunidad de ayudar a los necesitados. Ahora, al joven rico le pidió todo, y acá cuando Zaqueo ofrece la mitad, Jesús alaba la actitud. ¿Por qué? A pesar de que haya sido solamente la mitad, Zaqueo estaba dando eso con verdadero
con ese corazón sincero, lleno de arrepentimiento, porque el arrepentimiento verdadero restauró todo lo que tenía y además dio como ofrenda especial, ¿verdad?, es de ese corazón sincero a los pobres. Y es una diferencia importante porque la reserva que tenía ese joven rico debía ser desarraigada, pero lamentablemente él no reacciona de esa manera, ¿no? No muestra que su corazón estaba realmente arrepentido al Señor. Jesús estaba buscando una evidencia en ambos casos, dónde estaba el corazón, cuánto ellos estaban dispuestos a poner primero las cosas espirituales y de Dios, y en Zaqueo lo notó con la actitud porque ni siquiera necesitó decirle, él ya manifestó aquello, en cambio en el joven rico no sucedió. Eso significa que no siempre el Señor nos va a pedir que vendamos todo, que demos todo, sino que demos evidencia de que cuánto estamos dispuestos a hacer, a poner Él sabe qué cosa nos estamos reservando, ¿verdad? Y prueba de acuerdo a nuestro corazón. Bien, vamos a comentar un poquito acerca de la experiencia de un importante patriarca en el Antiguo Testamento, Job. Pero su relación con la ayuda a los necesitados, no tanto su fidelidad, porque eso se lo comenta también permanentemente, pero en relación a la ayuda a los necesitados, ¿qué dice el texto bíblico? ¿Cuál era la actitud de él? Muy bien, aquí lo que dice Job es: y de la causa del desconocido me informaba con diligencia. Eso quiere decir que Job era un administrador de los recursos hacia los pobres, diligente y proactivo. No esperaba que llegue la necesidad del pobre. Él buscaba cuáles eran las necesidades que tenían esas personas. Job 29, 16, ¿no? Exactamente. Dice, me informaba con diligencia. Ahora aquí creo que viene una reflexión para todos nosotros, porque a veces damos cuando alguien manifiesta la necesidad, cuando alguien pide algo, ahí decimos, bueno, vamos a ayudar en lo que podamos. Pero Job iba más allá. Él comenzaba a ver quién podría necesitar. A veces ni siquiera lo pedía, pero él iba y suplía esa necesidad. Y creo que ese es un segundo paso que como cristianos, seguidores de Jesús, necesitamos hacer. Les voy a pedir ahora que de manera práctica podamos sugerir, aconsejar a las personas que nos escuchan, de qué manera nosotros podemos, aunque Jesús dice, ¿no? Y Santiago también menciona la religión práctica, es esto, ayudar a los necesitados, y hay términos que se usan bastante, ¿no? Viudas, huérfanos, los pobres, los extranjeros, pero en el contexto de desamparados, personas que han llegado a tener, al grupo de necesitados. Una situación desesperada. Ajá. Y difícil, ¿no? Exacto, exacto. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros actuar como personas? ¿O qué sugerencias podríamos hacer de manera práctica? Es importante que podamos recordar todo el contexto de lo que estamos estudiando. Somos administradores, ¿verdad? ¿Cuánto le pertenece al Señor? Algunos dicen el 10%, no. Al Señor le pertenece el 100%. El 10% es algo que debemos devolverle a Él para que Él lo administre como Él desee. Hay un porcentaje que va aumentando con nuestra fe y es la ofrenda. Pero también debemos ser sistemáticos en la ayuda a las personas necesitadas. Qué bueno sería que sistemático quiere decir planificado, organizado, tal vez como familia, decir, este es nuestro ingreso, de esta parte, de ese ingreso, esta porción vamos a dedicarla para ayuda a los pobres, huérfanos, necesitados, personas que están pasando situaciones dificultosas. Y es bueno hacer pacto con cada una de las partes. Con el diezmo hago pacto. Yo acuerdo esto con la ofrenda hago pacto, con la ofrenda especial a los pobres hago pacto. Entonces, eso es sistemático y organizado y planificado, como dice ahí, pastor. Entonces, qué bueno sería que cada miembro pueda hacer eso con su familia, ¿verdad? Y que pueda planificar esto, darle mensualmente
identificando las verdaderas necesidades y teniendo cuidado de no hacer depender a las personas, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado de no hacer depender a las personas de esta dadivosidad, sino que tal vez eso puede ir acompañado de consejos de administración económica que son importantes, porque si le das a alguien que no sabe administrar el dinero, va a malgastar el dinero y lo que haríamos nosotros es involucrarnos en ese mal. Creo que justamente esa investigación diligente del que Job habla es justamente para ayudar en esto y no crear dependientes, ¿no? Ahora, no necesita ser de la iglesia para hacer esto, ¿no? Si usted no asiste a una iglesia y está pensando, esto no me toca a mí, es una responsabilidad como ser humano inclusive, y creo que es tan importante que ahí se cumple lo que Pablo dice, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir. La persona que participa en esto termina siendo beneficiada porque está ayudando a un necesitado. Ronald, no sé si vas a mencionar algo, ya vamos cerrando esta parte. Bueno, también la lección nos menciona que nosotros debemos seguir el ejemplo claro de Jesús, no ser semejantes a Él y hacer el bien, ¿no? En favor de todos los demás, ¿no? Bien, amigos, hemos llegado a la parte final de nuestra lección. Vamos a ir a una breve pausa y volvemos a las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, hemos llegado a la parte final de nuestra lección. Quiero agradecer a nuestros invitados. Gracias, Ronald, por estar con nosotros y por favor, algunas palabras de conclusión. Bueno, agradecer a todos por la compañía y bueno, puedo decirles que podamos aprender más, seguir estudiando la palabra de Dios y, como dice la lección, seguir el claro ejemplo de Jesús. Bien, igualmente Jorge, gracias por compartir con nosotros este momento. Del mismo modo, quiero pedirte algunas palabras de conclusión. Muchísimas gracias por este espacio. Los animo a que puedan ser buenos administradores del Señor. Diezmos, ofrendas y esta ofrenda especial para el Señor. Haz pacto con el Señor para poder darle de todo corazón, que es más bienaventurado dar que recibir. Queridos amigos, Jesús dice que cuando nosotros ayudamos al necesitado, es como si lo estuviésemos haciendo a Él. Ese es el texto de San Mateo capítulo 25, versículo 40. Dice, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Para Jesús, el necesitado, el que cayó en alguna desgracia, el que tiene dificultades, es el hermano más pequeño. Y nosotros seríamos los hermanos también mayores que debemos, en cierto modo, en la medida de nuestras posibilidades, ayudar a salir de situaciones difíciles. Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros, de ustedes, y que podamos practicar, y aquel que lo está haciendo no pare, continúe practicando, y aquel que todavía no lo hizo, organícese para ser un seguidor de Jesús en esta área de la vida también.